Hola, este video es para incentivar a los padres a que hablen y no se queden callados frente a las injusticias que cometen los profesores ante sus hijos. El viernes pasado, que era 18 de enero del 2019, mi hija presentó un examen el cual no terminó, no completó, y cuando se lo entregó a la profesora vio el examen y se lo botó a la basura. Ella viene, me cuenta, eso pasó el mismo viernes ella no me comentó nada porque venía como muy susceptible para no como revivir eso, esperó hasta el sábado y el día siguiente me contó. Yo fui hoy a la escuela y hablé, expuse el caso allá. Directamente fui a buscar a la principal porque ya había pasado algo con la misma profesora al comienzo del año y yo me refería a la persona inmediata que era de trabajadora social, pero ella habló con mi niña, habló con la profesora y ya eso se quedó así. Entonces yo fui hoy, directamente hablé con la principal llamó a la profesora y me preguntó delante de ella que qué era lo que había pasado. Yo le dije que le expuse el caso de que mi hija presentó un examen y la profesora le recibió el examen, lo miró y lo botó a la basura. Mientras que otra niña, otra compañera, pasó exactamente lo mismo, le entregó el examen, la profesora lo miró y lo tiró a la basura. Y la niña le reclamó a la profesora que por qué le botaba su examen a la basura, que se lo devolviera. Entonces la profesora como que lo pensó, pero finalmente se lo devolvió. A mi hija no le reprochó ni nada, se quedó callada porque es una niña muy callada y es una niña que respeta a la gente adulta y a los profesores y a todo el mundo. Bueno, eso es lo que yo le he enseñado a ella. Pero en ese caso, uno a veces es mejor enseñarle a los hijos a que no se queden callados, a que reprochen, a que reclamen sus derechos. Porque yo creo que un ejemplo que no era el caso, así mi hija fuera a sacar 0 en el examen, tenía derecho a tener su examen para atrás, a mirar qué le quedó mal, qué le quedó bien, a chequear, a revisar, pero no de que la profesora, sin haberle puesto la nota, se lo hubiera botado a la basura. Entonces yo fui y hablé todo eso delante de la principal y de la profesora. Le dije que no me parecía. Entonces la profesora me dijo, ay, que la disculpara de corazón, se había herido la susceptibilidad de mi hija, que eso era lo más importante, pues que a ella la hacía sentir mal, pero que ella hacía eso con todos los estudiantes. Entonces yo le dije, pero es que una cosa es respetar a los profesores y mi hija lo tiene muy claro, ella lo respeta. Y otra cosa es tenerle miedo a un profesor, que mi hija no tiene por qué sentir miedo ante un profesor porque lo ridiculice frente a los otros compañeros. Y no es solamente a ella, son varios compañeros que han salido llorando de esa clase. Entonces me dijo, ¿y usted cuál cree que es la solución? Entonces la profesora me dijo, lo que pasa es que esta clase que yo estoy dando es una clase muy avanzada a nivel universitario. Y yo he visto que su hija se esfuerza y todo, pero no terminó el examen. Yo sabía que iba a sacar mala nota y le dije yo, es que no es eso, o sea, es el hecho, la nota para mí era lo de menos. La situación es cómo me la hizo sentir. Entonces me dijo, sí, yo entiendo. Lo que pasa es que esto es una clase muy avanzada y hay que meterle mucha información y rápido y todo. Bueno, yo le dije, yo eso lo entiendo. Entonces hagamos una cosa, póngame a mi hija en una clase normal. Yo no necesito que mi hija esté en una clase a nivel universitario, que porque si antes de terminar el año presentan un examen del estado y si lo pasan, esa materia ya se la valen para la universidad. O sea, no, esos créditos ya no los tienen que volver a ver. Y yo le dije, es que para mí no es tan importante el grado al que esté, el nivel al que esté la clase. Para mí es más importante cómo se siente mi hija. Y yo no quiero que mi hija vaya a la escuela sin deseo de entrar a cierta clase. O sea, esa no es la idea.
Para mí lo más importante es que ella se sienta bien. Y si tiene que estar en una clase regular, que esté en una clase regular. Que eso para mí, al final de cuentas, ella va a la universidad y de pronto estudia algo que ni siquiera tiene nada que ver con esa clase en la que me la están haciendo sentir mal. Entonces se llegó al acuerdo, a la conclusión de que ella va a pasar un correo a la trabajadora social. O sea, la principal le dijo a la profesora que le tenía que pasar un correo a la trabajadora social, como admitiendo de que, o sea, de que ella permitía de que mi hija se saliera de su clase para una clase normal, una clase regular. Entonces el periodo termina el último día de este mes de enero y comenzaría el 1 de febrero en la otra clase nueva. Entonces es básicamente eso. No se queden callados, porque a mí hoy cuando fui a la escuela, a pesar de que muchos niños tienen esa misma situación, ningún padre se ha ido a quejar, ningún padre ha ido a hablar. Yo no sé si es que los niños no los enteran o los padres sienten temor. El temor que muchos padres sienten es de que, no, ¿y qué tal si yo voy y hablo y después la profesora le hace perder el año o la coge contra mi hijo? No, o sea, yo creo que hay que actuar a tiempo y no es justo que nuestros hijos en el lugar donde pasan la mayoría del día se sientan mal. Yo pienso que si se ha hecho tanta campaña a que no haya bullying entre compañeros, mucho menos de alumno a estudiante, porque el hecho de que un profesor ridiculice, de alumno no, perdón, de maestro a estudiante, el hecho de que un profesor ridiculice a su hijo frente a los otros compañeros, eso es bullying.